Ignacio ha crecido literalmente entre fogones. Se enamoró de su profesión en el negocio familiar y ahora ha viajado hasta Manila para llevar el sabor de su tierra, Calaceite, hasta el restaurante español donde trabaja como responsable. One salmón bilbaína, one paella marisco, ¿ok? Come on, trío chorizo, gia. Hey, hello, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, aquí te cogemos en plena, vamos, con las manos en la masa, ¿no? Ahí estamos. Ahora mismo estamos en la cocina de Las Flores en Manila, en el restaurante de BGC, ¿vale? Porque tenemos dos. Entonces nada, estamos aquí ya empezando servicio. Estamos aquí con una paella de marisco. Trabajas en un restaurante español en Manila. Sí. ¿Y cómo acabas haciendo esto? Yo no sabía inglés, entonces, bueno, es con mi pareja, con Neus, le eché currículum, la cosa funcionó. Estuvimos buscando varios destinos y encontramos Filipinas. Oye, ¿y de dónde viene esta pasión por la cocina? Mis padres tienen restaurante, mi familia, en Calaceite, Font de Alcalá. Muy buen restaurante, tenéis que ir. Y bueno, yo soy la cuarta generación de la familia de cocineros. Aquí trabajamos un staff de 24 personas, más o menos. 12 por la mañana y 12 por la noche. Tenemos aquí a mi subchef. Hello. He's Jeje. Have you ever been in Spain before? Not yet, but I have family in Spain. Really? Yeah, I live here. And what do you think about the Spanish food? It's different from French, but I find it more closer to the Filipino taste. ¿Cuál es vuestro plato estrella, Ignacio? Pues tenemos Aquí. varios, pero aquí vendemos mucho. Trío chorizos, como veis, porque ya desde que habéis llegado ya hemos sacado dos. Y muchas gambas de ajillo. Tenemos comida importada, pues por ejemplo el aceite es importado, foie, otros elementos, pero trabajamos o intentamos trabajar también sobre todo por tema costings, con producto local. Ignacio, me he dado cuenta de que eres el único español aquí. Sí, soy el único español aquí. Y bueno, y mi jefe, que está ahora por aquí, justo acaba de llegar, y si queréis os lo presento. Ahora estamos empezando el servicio de mediodía, los primeros clientes normalmente a estas horas suelen ser extranjeros, no españoles, porque es muy pronto, y por ahí viene mi jefe, Dani. ¿Qué tal, chicos? ¿Es fácil emprender aquí? Hace 12 años, con los amiguetes de la universidad, hicimos el proyecto de final de carrera abriendo restaurantes aquí y importación y distribución de vinos y productos españoles. Llegamos aquí, lo empezamos a implementar y hasta ahora, que han pasado 12 años y aquí estamos con Ignacio rock and rolling por Manila. Tenemos un vino aragonés, ¿no, Dani? Tenemos un vino Hay vinos somontano. aragoneses. Y de cara a los menús, ¿qué precio ronda aquí si queremos...? Aquí tenemos un precio, precio español. Tenemos un menú de unos 10 euritos. Lo que funciona bien es la carta. Todo lo que son embutidos, tapas tradicionales. Embutidos, la gente le encanta, gusta. le encanta. Dejar que deje todo listo en la cocina y me cambio y vamos a dar una vuelta por BGC, ¿ok? ¿Ya has salido de trabajo? ¿Y ahora dónde estamos? Ahora estamos en BGC, en el barrio donde vivimos nosotros, donde vivimos Neus y yo. ¿Este barrio cómo nace? Era un antiguo fuerte de los americanos durante la guerra y esta es una zona pues más residencial, sobre todo zona para occidentales, la zona más, digamos, europeizada de la ciudad. Mucho rascacielos, hay una parte que sería la parte más de oficinas, pero también hay mucha parte de vivienda. Hay mucha zona verde y donde hay mucho perro y aunque a nosotros nos pueda parecer normal, mucho perro atado. Lo que es esta ciudad o este país, hay mucho perro callejero. Aquí es donde tenemos el perro mascota como conoceríamos en Europa. Puede que alguna de las que los pasee serán helpers, son ayudantes de casa. Entonces muchas familias tienen a su helper o a su ayudante y la tienen interna en casa o no, y por un sueldo de unos 200 euros al mes más o menos las puedes tener contigo pues para lo que necesites. Dentro del barrio todos los domingos se organiza aquí una concentración, una quedada de coches de lujo, Porsche, Maserati, Lamborghinis. Hi, hello, this is your car? Yes. You come here all Sundays? Yes, Sundays. Just spend Sundays with my dad and check out the other cars. Just have fun. Oh, hello, Spain. Todos los domingos por la mañana se quedan aquí con los coches, desayunan y se dan una vuelta por aquí por la ciudad. Dicen que muchos concesionarios de coches de lujo se vienen para promocionar un poco, supongo que es para la venta, ¿no? La venta de comercio. Aquí hay gente con mucho dinero, gente con mucho poder adquisitivo. De hecho, casi todos los edificios tienen helipuerto. Y pues nada, yo vivo aquí justamente, este es nuestro edificio. Bueno, pues aquí tenemos el gimnasio, vengo yo aquí todas las mañanas. ¿Sí? Sí, no que va, solo para cuando paso para ir a la piscina. Todos los edificios donde vive gente occidental
Suelen tener gimnasio, suele tener piscina, como esta. Aquí te pones por las tardes y ves la puesta de sol. Aquí se suele poner el sol sobre las 6 de la tarde siempre y buah, aquí estás de lujo. Hay que hacerse la idea de que esta temperatura es la que tenéis todo el año. Casi todo el año. Todo el año sí, a veces echas un poco de menos la chaqueta, pero mira, más que nada por cambiar un poco de look. Estamos en casa, ¿ok? Esta es nuestra casa, pequeña, pero bueno, está chula. Tendrá unos 65 metros cuadrados. ¿Y cuánto pagáis más o menos? Sobre unos 800 euros, más o menos como en España. Nosotros la cogimos sobre todo por esto. ¡Guau, qué vista! Es una pasada. Esto es un campo de golf y bueno, mira, están jugando ahora aquí a golf. Y luego lo que se ve en fondo es el centro financiero, Makati. La verdad que levantarte por la mañana y antes de ir a trabajar poder sentarte aquí y estar un rato ahí empanado viendo las vistas, la verdad que no tiene precio. Viendo estas fotos me hago la idea de con quién vive. Claro, vivo con Neus, vivo con mi pareja y son pequeños recuerdos. Estuvimos 3 meses viajando por Filipinas y luego también estuvimos en Bali. Y en cuanto a gastos de agua, luz, ¿eso cómo funciona? En cuanto a gastos es un follón. O lo puedes hacer mediante el banco, pero no es lo típico en España, que te pasan las transferencias y tú lo pagas. No, tienes que ir al banco, tienes que ordenar una transferencia y entonces lo pagas. O si han pasado 2 o 3 días, que este siempre suele ser el caso, tienes que ir a pagarlo a una oficina cerca de aquí. Menos el agua, que lo puedes pagar en el mismo edificio. Todo lo demás tienes que ir a pagarlo por ahí. Venga, vamos a la cocina, si queréis, que os enseño unos pequeños detallitos. Pues tenemos aquí un poco de producto español. Filet, jamón, un poco de queso. ¿Y eso de dónde lo traéis? ¿Os lo traéis de España? Esto un amiguete que es comercial nos trae para los restaurantes y luego nos lo trae. Porque hay que sobrevivir, ¿no? ¿Y el agua, por ejemplo, se puede beber de grifo? No. De botella. Siempre. Y además el agua es curioso porque no es mineral, es agua purificada o algo así. Hay de mineral, pero es más cara también, porque todo lo importado aquí es súper caro. No es un país barato, es una de las cosas que me llamó la atención. Es caro. Además me han dicho que ha habido una inflación de un 20% el último año. Y bueno, aquí tenemos ¿Y este quién es? Aquí tenemos a Typhoon. Pequeñajo. Hola, ¿qué tal, Teo? Bien. Bueno, Neus, ¿de dónde eres tú? Pues de Barcelona. Vengo de Barcelona, que también nos conocemos de... Tiene de medio origen calaceitano. ¿Qué Sí. dices? ¿Y eso? Así que mix. Porque, bueno, sus abuelos ya venían a veranear a Calaceite, ¿no? Sí, mi bisabuelo tenía ya su casa ahí y pues somos la 4ª generación de familia. De Y- familia calaceitana. Nosotros nos conocimos en Calaceite, pero muy pequeños, ya casi ni nos acordábamos. Y luego nos reencontramos como yo que sé cuántos años después. 2 años. Hace 2 años. Hace 2 años nos reencontramos, no nos acordábamos uno del otro y mira, fue empezar a hablar, ay, tú eres de la fonda, así, mira. Y ahí Nuestras salió. familias ya se conocen de hace, pues Muchos bueno, años. Y el destino os une y ahora nada más que menos que acabáis los dos en la otra punta del mundo. Filipinas, ¿Quién Ahí. nos le iba a decir a Pues sí, nosotros? sí, sí. ¿Aquí qué es lo que haces? Pues trabajo para la misma compañía que él y llevando los eventos y los catering. Hoy justamente organizamos lo que es una fiesta latina, samba, salsa, reggaetón, un poquito de todo y luego también producto español. Y es filipino-granadina. Estoy casada con un granadino. Aquí se nota el acentillo. ¿Y España? ¿Te gusta España? Muchísimo. Si tú quieres nos vamos a otro lado donde los dos estemos. Mira, ahora os presento a unos amigos. Bueno, son todos, ellos 3 son chefs también. Alfons, Rodrigo y Rubén. ¿Aquí cómo se vive? A ver, en Filipinas. ¡Estoy sufriendo! ¿Habéis estado en Aragón alguna vez? En Velázquez, ¿Esquiando? Bueno, pues nada, recuerdos a la familia, nos vemos pronto, viva Calaceite y see you soon, ¿ok? Se echa de menos, familia. Bye.